Listos. Muy buenas tardes, siendo las 15 horas con 8 minutos de este día martes 15 de abril del 2014, se da inicio a esta segunda sesión ordinaria correspondiente al presente mes de abril. Como siempre es un placer estar con ustedes y doy la más cordial bienvenida a mis compañeros consejeros ciudadanos titulares por orden alfabético, consejero Adrián Alcalá Méndez. Gracias, buenas tardes. Y consejera Heréndida Viviana Maciel López, así como la coordinadora de Administración y Procedimientos, María Isabel González Rodríguez, en suplencia de la secretaria ejecutiva María Rebeca Félix Ruiz. Esto conforme al artículo 66 del Reglamento de Sesiones del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Contadora, por favor, pase lista de asistencia para verificar que exista el quórum legal a que se refiere el artículo 22 del Reglamento de Sesiones del Pleno del ITAI-BC para celebrar esta segunda sesión ordinaria del mes de abril del 2014. Para verificar la existencia del quórum legal, procedo a pasar lista a los consejeros ciudadanos titulares por orden alfabético. Alcalá Méndez Adrián. Presente. Gómez Llano León Enrique Alberto. ¿Presente? Maciel López Heréndida Viviana. Presente. Consejero ciudadano presidente, me permite informar que se encuentran presentes los 3 consejeros ciudadanos titulares que integran el Pleno. Gracias, contando con la presencia de los 3 consejeros ciudadanos titulares, de conformidad como lo establecen los artículos 49, fracción primera y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, así como los numerales 22 y 24 demás relativos y aplicables del Reglamento de Sesiones del Pleno del ITAI-BC, se integra Pleno declarándose instalada la presente sesión, por lo que los acuerdos y resoluciones que se tomen en esta segunda sesión ordinaria del mes de abril de 2014 del Pleno del ITAI-BC serán válidos y legales. Asimismo, manifiesto que durante el desarrollo de la presente sesión, cuando se refiera a Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, será válido también referirnos por sus siglas ITAI-BC, como bien lo establece el reglamento interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el reglamento de sesiones del propio instituto. También les hago a su conocimiento, consejeros ciudadanos titulares, que cuando se trate de votaciones nominales, conforme lo disponen los artículos 47 y 49 del reglamento de sesiones del Pleno del ITAI-BC, se seguirá el procedimiento que a su vez dispone el artículo 50. Bien, contadora, por favor, de lectura al orden del día propuesto para celebrar esta presente sesión ordinaria. Me voy a permitir dar lectura a la propuesta del orden del día para celebrar esta segunda sesión ordinaria del mes de abril del Pleno del ITAI-BC. 4. Lectura y aprobación en su caso del orden del día bajo los siguientes temas a tratar. 4.1. Discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdo de la primera sesión ordinaria del mes de abril del Pleno del ITAI-BC, celebrada el día 7 de abril del 2014. 4.1.1. Dispensa de lectura por remisión anticipada. 4.2. Atención y seguimiento correspondencia recibida y despachada del día del 4 al 10 de abril del 2014. 4.2.1. Dispensa de lectura por remisión anticipada. 4.3. Informe mensual de seguimiento y avance por parte de Secretaría Ejecutiva. 4.4. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución de recurso de revisión RR-92-2013 presentado en contra de la Secretaría General del Gobierno del Estado. 4.5. Presentación, discusión y aprobación en su caso de propuesta para requerir a los sujetos obligados la dirección de internet exacta donde se reporte la información pública, donde estos reportan la información pública de oficio. 5. Asuntos generales. 6. Fecha y hora para celebrar la próxima sesión. 7. Clausura de la sesión. Es cuando. Gracias. Se somete a su consideración, compañeros consejeros, el orden del día propuesto para celebrar esta presente sesión ordinaria, para que si así lo consideran y lo soliciten así, la incorporación de algunos de los temas considerados en el orden del día, o bien en los términos de lo establecido en el artículo 26 del reglamento de sesiones del Pleno del ITAI-BC, sean incorporados al mismo en asuntos generales aquellos temas que no requieran examen previo de documentos o que sean de obvia o urgente resolución. Consejeros ciudadanos.
Síganse listar. Si ustedes desean hacer alguna aportación, algún cambio en el orden del día propuesto o algún tema que deseen incorporar en asuntos generales, tienen el uso de la voz. La señora que sin comentario. Solamente sin tema a tratar, presidente. Gracias. Un servidor tampoco tengo tema adicional, por lo cual solicito someter en votación económica el orden del día propuesto para realizar esta sesión ordinaria. Nada más, también únicamente haciendo énfasis en que también someter en consideración la dispensa de la lectura de los documentos enlistados en los puntos 4.1 y 4.2 de dicho orden del día. Por instrucciones del consejero presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día y la dispensa de lectura de los documentos remitidos para el desahogo de los puntos del orden 4.1 y 4.2, sometida a su consideración en votación económica, solicitando se sirva levantar su mano en primer lugar quienes estén a favor de la primera propuesta, enseguida de levantar la mano quienes estén a favor de la dispensa de la lectura de los documentos indicados. Consejero presidente, informa usted que existen 3 votos a favor de la propuesta del orden del día. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el orden del día para desahogar esta presente sesión ordinaria del mes de abril del Pleno del ITAI-BC. Le solicito dar lectura al siguiente punto del orden del día. 4.1. Discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdos de la sesión ordinaria del mes de abril, de la primera sesión ordinaria del mes de abril del Pleno del ITAI-BC, celebrada el día 7 de abril de 2014. 4.1.1. Dispensa de lectura por remisión anticipada. Gracias. Toda vez que fue dispensada la lectura de dicha acta, si algún compañero consejero quiere hacer algún comentario respecto a su contenido, adelante, se les concede solo hasta por 5 minutos. Entiendo que no tengo comentarios. Solamente están baseados en este documento mis comentarios al acta. Gracias. Son de forma. Bien, no habiendo más comentarios, le solicito someter en votación económica el acta de la sesión referida. Por instrucciones del consejero presidente del Pleno de ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de la aprobación del acta de acuerdo de la primera sesión ordinaria del mes de abril del Pleno del ITAI-BC, celebrada el día 7 de abril del 2014, sometida a su consideración en votación económica, solicitando se sirva levantar su mano en primer lugar quienes estén a favor. Consejero presidente, informa usted que existen 3 votos a favor de aprobar el acta referida. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el acta de acuerdos de la primera sesión ordinaria del mes de abril del Pleno del ITAI-BC, celebrada el 7 de abril del 2014. Se le instruye al contador para que la haga pública en el portal de obligaciones de transparencia del ITAI-BC, previo engrose que de la misma se haga. Y si no hay mayores comentarios, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.2. Atención y seguimiento a correspondencia recibida y despachada del día 4 al 10 de abril de 2014. Gracias. En los mismos términos, toda vez que fue dispensada la lectura de dichos documentos, si alguno de los compañeros consejeros tiene algún comentario respecto a su contenido, adelante, se les concede uso la voz, está por 5 minutos. Igualmente, los tenemos, presidente. Gracias. Gracias. No habiendo comentarios, le solicito, contador, continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.3. Informe mensual de seguimiento y avance por parte de la Secretaria Ejecutiva. Para el desahogo de este punto, le pide cuenta del mismo, por lo cual le concedemos el uso de la voz, está por 10 minutos. Consejero, me permito informar a ustedes que, si bien es cierto, la información que se va a presentar el día de hoy fue tomada a sus correos electrónicos con anticipación, presentando un total de acuerdos tomados a la fecha de 88 acuerdos, un reporte también mensual por parte de recursos de revisión 52, de los cuales concluidos se encuentran 7, recursos en trámite son 45, recursos en trámite del 2013 41 y denuncias públicas son 2. Solicitudes de acceso, solicitudes competentes son 13, solicitudes incompetentes son 43, solicitudes concluidas son 56, dando un promedio de respuesta de 1.10 con un total de 56 solicitudes a la fecha. También el titular de la Coordinación de Capacitación y Difusión hace mención que
A la fecha ha realizado en el mes de marzo un total de 20 actividades, público atendido en el mes de marzo también fueron 19. En próximas actividades para el cierre del mes de abril tiene contemplado en fechas del 23 al 25 de abril un módulo itinerante en Congreso Internacional en Tijuana. El 24 de abril tiene un taller para servidores públicos de la Sindicatura del 21 Ayuntamiento de Tijuana. El 29 de abril tiene la participación en un foro para el análisis de política pública 2014-1 con el tema transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en la UABC de Mexicali. Así también se les fue remitido también una ficha de revisión por parte del titular de la Coordinación de Evaluación de Seguimiento en cuanto al portal del instituto. Es cuanto. Gracias, contadora. Bien, señores consejeros, pone a su consideración el informe rendido por la contadora en suplencia de la secretaria ejecutiva. Si ustedes tienen algún comentario, se les concedo uso la voz hasta por 5 minutos. Gracias, Presidenta. No, únicamente comentar que efectivamente revisé los documentos, el informe mensual remitido. Tengo algunas observaciones y recomendaciones que remití el día de ayer y que esperaría una puntual respuesta a los mismos. Gracias. Gracias. Bien, si no hay mayores comentarios, yo solicito ahora continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.4. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión RR-92-2013 presentado en contra de la Secretaría General del Gobierno del Estado. Para resolver este punto se le concede nuevamente el uso de la voz. Para ello se le otorgan 10 minutos. Recurso RR-92-2013, sujeto obligado, Secretaría General de Gobierno del Estado, en la cual se le solicita la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Baja California, publicada el día 25 de junio del 2008 en el periódico oficial del Estado de Baja California, establece la conformación del Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres, del cual solicitamos la siguiente información. 1. Minutos de las reuniones realizadas en las siguientes fechas: 21 de mayo del 2012, 21 de agosto del 2012 y 8 de febrero del 2013. 2. Copia de la lista de asistencia de las reuniones realizadas el 21 de mayo del 2012, 21 de agosto del 2012 y 8 de febrero del 2013. En la cual el Instituto resuelve que, de conformidad con lo expuesto en el considerando quinto de la presente resolución y con fundamento en el artículo 84, fracción primera, y 87, fracción segunda, de la Ley del Instituto y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se sobresee el presente recurso de revisión. Conforme a lo expuesto en los considerandos cuarto de la presente resolución, este órgano ordenante emite la siguiente recomendación. Se recomienda al sujeto obligado, Secretaría General de Gobierno del Estado, que antes de dar respuesta a una solicitud de acceso a la información pública, realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos a fin de garantizar el derecho de acceso a la información de los solicitantes y, en su caso, verifique que la información se entregue en los términos del segundo párrafo, artículo 3, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Es decir, que reúna los requisitos de claridad, calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. Es cuanto. Gracias, contadora. Bien, compañeros consejeros, queda a su consideración el proyecto de resolución que ha sido expuesto. Si ustedes desean eso la voz, se les concede el mismo hasta 5 minutos. ¿Alguien más? No, no sé el uso de la voz. No, pero yo también me reservo. Gracias. Mi comentario tiene que ver con la recomendación que se le formula en este apartado al sujeto obligado. Bueno, por ahí me leí. En virtud de que las recomendaciones, desde mi óptica, vienen siendo, creo, del artículo 51, no recuerdo la fracción, pero viene siendo ante el incumplimiento. Yo propondría una recomendación, sino un exhorto para hacer
genéricos, en todo caso realizar un análisis de por qué se llega a la recomendación, ¿no? Sería mi propuesta, analizar si es válida una recomendación o es válida un exhorto, ¿sí? Sería mi única duda, y una sugerencia, en todo caso, pues bueno, dejar abierto el derecho expedito, más bien dejar expedito el derecho al solicitante para que formule una nueva solicitud de acceso a información, bien sea al instituto, que entiendo en términos de la ley, que todavía no está generado o más bien promulgado el reglamento, publicado el reglamento, sería el secretario técnico con independencia que solicite las actas con la debida firma, ¿no? Porque eso sería, como se dijo en el proyecto, lo cual comparto, sería modificar la litis de este recurso de revisión. Serían esas dos cuestiones que yo pongo sobre la mesa. La primera es hacer recomendaciones exhorto, y el segundo, hacer esa modificación, esa ampliación al proyecto en el sentido de dejarle a salvo los derechos de manera expresa al solicitante para que haga una nueva solicitud de acceso a información en donde pueda obtener copia de las minutas firmadas o bien de las actas, según corresponda, y bueno, como se substanció durante el procedimiento, de evidencia que esa información en su caso la detenta por generar la información el secretario técnico de dicho comité, que en este caso sería el escuela. Es cuanto. Gracias, consejero. De acuerdo a lo que expresó ahorita el consejero Calada, ¿se hace alguna comunicación al respecto? Gracias, presidente. Acompaño la recomendación justamente que en el proyecto se le oriente a la recurrente. Pues bueno, puede de hecho hacer una nueva solicitud con la información de las, ya sea minutas firmadas o actas. Bueno, hacer justamente confirmar si será una recomendación o un exhorto al sujeto obligado para que dé esta respuesta desde un principio de forma exhaustiva. Gracias. En vista de lo manifestado por los consejeros, yo le voy a solicitar a la computadora tenga bien someter en votación nominal el proyecto de resolución hecho con la recomendación o la observación de parte del consejero, y en la cual, como primera consejera, un servidor me sumo a la misma, por lo cual deberá ser no recomendación, sino será un exhorto. Es la manera que... No, yo lo puse en la mesa, si en términos de la ley del 51 será una recomendación, no debe ser un exhorto. No sé, me gustaría que lo pudiéramos debatir esa parte. Bueno, en resoluciones anteriores se ha hecho el exhorto. Sí, pero también ha habido recomendaciones. Si el proyecto trae hacer las recomendaciones en términos del 51, fracción tercera. Bien. En base a lo que propone, ¿tiene alguna distinta propuesta, consejero? ¿Como exhorto, como recomendación? Yo voy con el exhorto, creo que es como hemos venido trabajando en los anteriores proyectos. ¿Alguna posición adicional, consejero? Sí, tengo todas mis dudas, porque el 51 establece que el órgano garantizará las siguientes atribuciones, entre ellas en la tercera dice vigilar y en caso de incumplimiento hacer las recomendaciones a los sujetos obligados. El proyecto trae una recomendación, entonces esa parte, trae esta parte de la fracción tercera del 51, ¿no? Entonces, digo, cada caso es distinto, ¿no? Y es atípico, no todos los casos son iguales. Creo que es la riqueza de las resoluciones, los argumentos expresados en cada una de las resoluciones para llegar a un veredicto final. Entonces, aquí a mí me surge en lo particular mi duda si deba ser una recomendación como es el 51, fracción tercera, o realizar un exhorto para que cumplan, digamos, satisfaciendo los principios que establece la ley, ¿no? Esa es mi duda, donde todavía no logro despejar si sea un exhorto o sea una recomendación. El proyecto propone una recomendación y sobre eso me gustaría que construyéramos una definición en este momento. Pues así ha manifestado ya la consejera respecto al mismo. ¿Alguna posición adicional?
respecto al sentido de la resolución. Está proponiendo exhorto. No, yo no estoy proponiendo, no. Formulo mi petición otra vez. Lo pones a consideración. Que si debe ser exhorto o recomendación. Pero estamos en el Yo no momento estoy de- definido ahorita si es recomendación o es exhorto, por eso me gustaría escuchar y construir juntos si es un exhorto o es una recomendación. El proyecto propone una recomendación. Yo no estoy haciendo la propuesta de exhorto, yo estoy proponiendo que discutamos si es válido discutir si debe ser recomendación o es exhorto. Así es, está abierta la mesa para el mismo. Entonces, ¿cuál sería el planteamiento concreto para iniciar la discusión? Si debe ser exhorto o debe ser recomendación. Sí, o sea, por eso ya se planteó. Pero ya Atendiendo manifestó. al artículo 51, en la fracción tercera habla de que este órgano antes emitirá recomendaciones. Creo que si nos vamos conforme a esta determinación en la ley, estaríamos cumpliendo con la ley, con el sujeto obligado también de solicitarle que justamente cumpla con los principios de claridad, calidad, veracidad, oportunidad y responsabilidad. A ver, es que el 51 fracción tercera dice vigilar. Y en caso del incumplimiento de las obligaciones que impone esta ley, hacer las recomendaciones a los sujetos obligados. Entonces yo considero, si vamos a recomendar, primero tenemos que determinar cuál fue el incumplimiento en que el sujeto obligado incurrió para entonces hacer esa recomendación. Entiendo que se pretende aquí, el proyecto propone atinadamente al efecto de que se cumplan con los requisitos. Pero esa, tenemos que hacer la calificación de la conducta procesal del sujeto obligado durante la sustanciación del derecho de acceso a la información, o si compartiéramos o partiéramos de la base de que no es una violación o un incumplimiento de las obligaciones como estableció el legislador en la fracción tercera, entonces creo yo que no estaremos hablando de una recomendación en términos del 51, estaremos hablando de un exhorto para que cumpla con los principios de la ley y del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, que es cosa distinta. Entonces, yo vuelvo a hacer la pregunta, si estamos ante un incumplimiento de obligaciones como establece, o es meramente para que el sujeto obligado cumpla con los requisitos, como lo dice el proyecto. Yo considero que sí, de origen hubo un incumplimiento, no haberse entregado esta información por parte del sujeto obligado a la recurrente. Y posteriormente, en la última etapa del procedimiento de la entrega, como bien lo dice el proyecto, las minutas que fueron solicitadas con la parte recurrente, pero en principio considero que sí hubo un incumplimiento por parte del sujeto obligado. Como bien decía, no hay un reglamento de la ley del sistema estatal para prevención ciudadana donde señale o puntualice quiénes deberán resguardar esta documentación en cuanto a las minutas y las actas. Si bien es cierto, el secretario técnico es el Instituto Estatal de la Mujer, no define quién deberá resguardar y quien preside la Secretaría General de Gobierno, que es a quien se le dirigió esta solicitud, y quien en principio, si no mal recuerdo, respondió que no contaba con la información. Sin embargo, entregó listas de asistencia. Sí tenía bajo su resguardo listas de asistencia, más no las minutas. Y bueno, finalmente, hoy estamos resolviendo justamente en este proyecto, se citan las partes y bueno, entrega la información al sujeto obligado, las minutas. De origen creo que hubo un incumplimiento, y por ello yo voy por una recomendación. Entonces tendremos que hacer una calificación. ¿Cuál fue la obligación que se incumplió? De entregar la información. De no entregar la información. Pero el sujeto obligado siempre alegó no competencia, que entrega la información
Entonces tendremos que hacer un proyecto, desde mi punto de vista, una óptica, un análisis para verificar cuál fue la obligación que se incumplió para encuadrar en la fracción tercera del 51. Porque el 51 va ligado, el legislador creo que fue muy claro cuando dijo, bueno, tú como órgano garante tienes que vigilar que se cumplan con las obligaciones, y cuando se incumplan las obligaciones tienes que encuadrar la obligación incumplida con el hecho concreto y entonces emitir la recomendación. Entonces, si vamos por la recomendación, creo que en un principio de exhaustividad debiéramos de decirle cuáles son, porque los principios que establece la ley en el artículo 3 se refieren a calidades, entendido el requisito como cualidades de la información. Ahora, si la obligación, dice el proyecto, se recomienda a los sujetos obligados que tengan algo que antes de dar respuesta a las solicitudes de información realice búsquedas exhaustivas en sus archivos. ¿Cuál es la obligación incumplida aquí? Se le legó incompetencia. Yo en lo personal voy con el proyecto, en los términos que está planteado, recalcando lo mismo que lo acaba de mencionar la consejera, y una revisada rápida nuevamente la ley para corroborar esto. Yo lo que encuentro únicamente es lo que está establecido en el artículo 51, la tercera, que habla de las recomendaciones, que son las atribuciones que tiene el órgano garante, ¿no? Entonces yo voy con el proyecto, los términos que está planteado, esa sería mi posición. No sé si tú mantengas la tuya, ¿no? O si hay alguna otra propuesta, yo digo, para definir, planteamos cada quien nuestra propuesta. Esa sería mi posición. Sí, pero ¿cuál es la obligación incumplida? Pues lo acaba de expresar la consejera, o sea, ellos hacen una solicitud de información, ellos no realizan la búsqueda, las recomendaciones para que ellos realicen una búsqueda exhaustiva de la información antes de darle respuesta o no al caso. Sí, pero tú estás ahí, presidente, encuadrando la recomendación como una sugerencia, y el legislador en la fracción tercera establece consecuencias. O sea, bueno, más bien preceden a la recomendación, porque la recomendación se entiende como algo vinculante desde mi óptica. Dice vigilar y en caso de incumplimiento hacer las recomendaciones, pero no recomendaciones para que, digamos, se cumpla con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Omitiste esta información, te recomiendo que la cumplas en estos términos, pero hay una omisión, ¿no? Y lo plantea igual en el artículo 3, donde habla precisamente que la información que proporciona el sujeto regular deberá reunir los requisitos de claridad, calidad, veracidad. Sí, pero son cualidades de la información. Pues en lo personal yo sostengo mi planteamiento en ese sentido. Yo creo que, o sea, sin incumplimiento de obligaciones, en los términos que está la resolución desde mi punto de vista, no sé si hay alguna otra parte a menos de que se haga el planteamiento. Yo no veo en este momento ningún otro argumento que me haga cambiar el sentido de la resolución. Yo respeto lo que cada quien vaya a votar, pero yo me voy con los términos que está planteado en el proyecto.
yo tengo mis serias dudas de que si es una recomendación, porque repito, la recomendación que establece la fracción tercera es, para mí, debe de actualizarse primero un incumplimiento y estar plasmado, encuadrar el hecho que está establecido en la norma al caso concreto y decir cuál fue la obligación que se incumplió, para entonces hacer la recomendación que está establecida en el artículo 51, fracción tercera. ¿Sí? Por lo tanto, yo compartiré el criterio de si fuera la recomendación estableciendo en este momento, en el criterio, en el recurso, cuál es la obligación que se dejó de cumplir por parte del sujeto obligado para precisarla de manera correcta. En caso contrario, yo me inclino por realizar un exhorto para que se cumplan con los requisitos, con los principios que son cualidades de la información, no son requisitos, ¿no? Porque para yo entiendo los principios son cualidades que se deben de cumplir. Entonces, mi postura es si se incorporara qué obligación fue la que se incumplió en el proyecto, con toda claridad y exhaustividad, acompaño la recomendación, ¿sí? En caso contrario, yo me pronuncio con un exhorto. Pues, no sé si hay alguna otra participación. Pues, yo creo que ha quedado plasmado, sería cuestión de someterlo igual a votación. Yo me sostengo también en el mismo de la recomendación. Estamos respetando ahora sí que los criterios que cada uno va a asumir. Creo que el sentido de la resolución, pues no tenemos problema en la parte del sobreseimiento, únicamente sería la parte si deberá llevar recomendación o exhorto. Es que tienen efectos distintos, ¿no? El exhorto y la recomendación tienen efectos distintos, jurídicos. Entonces, no sé, alguna cosa adicional para someterlo a votación, proyecto de resolución, en los términos que está planteado, los términos que fue expuesto, porque yo solicito someter en votación nominal un proyecto de resolución que ha sido debidamente expuesto y discutido por los consejeros. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra del proyecto de resolución de recurso de revisión RR-92-2013, presentado en contra de la Secretaría General del Gobierno del Estado, sometida a su consideración en votación nominal, cuyo sentido es se recomienda, a su vez también se recomienda al sujeto obligado de la Secretaría que antes de dar respuesta a una solicitud de acceso a la información realicen una búsqueda exhaustiva en sus archivos a fin de garantizar el derecho de acceso a la información de los solicitantes y en su caso verifique que la información se entregue en términos del segundo párrafo artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, es decir, que reúnan los requisitos de claridad, calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. Iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. García López, a favor. Alcalá Méndez, a favor del sentido, en contra de la recomendación, a favor de un exhorto. Consejero presidente, informa usted que existen dos votos solicitando si se debe pronunciar el propio, en el sentido del consejero Alcalá, Pregúntale tal como va. Ok, info. ¿Se debe pronunciar el propio? Así es, Gómez Llanos a favor del proyecto tal y como fue expuesto. Informa usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución de recurso de revisión RR-92-2013, presentado en contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado. Únicamente con las recomendaciones realizadas por el consejero en cuanto a se propone que sea exhorto y no recomendación. Gracias. Bien, existiendo 3 votos a favor del sentido de la resolución, con la propuesta o con el criterio de consejero Alcalá del manifiesta que debería ser exhorto, no recomendación, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución del recurso de revisión. Pero es que al final de cuentas quedó por mayoría que es una recomendación. Así es. Es que entendí, se aprueba el sentido con la recomendación. El sentido
de la resolución, únicamente que quede asentado cuál fue tu... Sí, pero al final Así le puedo es. dar una recomendación. Así es. Gracias. El proyecto de resolución del recurso de revisión, identificado como R, diagonal 92, diagonal 2013, presentado en contra de la Secretaría General de Gobierno, por lo cual se le instruye a la computadora para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron, y asimismo se haga público en el portal de obligaciones de este instituto. Dicho lo anterior, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.5. Presentación, discusión y aprobación en su caso de propuesta para requerir a los sujetos obligados la dirección de internet exacta donde estos reportan la información pública de oficio. Gracias. Ahora, para el desahogo de este punto, me permito el uso de la voz hasta por un término máximo de 10 minutos, por lo cual lo hago en los siguientes términos. Como parte del proceso de evaluación de portales de obligaciones de transparencia correspondiente al ejercicio 2014 y con la finalidad de otorgar certeza jurídica a los sujetos obligados en el sentido de que el portal que será evaluado es efectivamente la dirección de internet donde éste mantiene publicada la información de oficio y misma que deben de dar a conocer conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se somete en votación del Pleno el acuerdo para que se giren instrucciones al titular de la Coordinación de Evaluación y Seguimiento de este instituto para que se envíe el oficio de requerimiento a los sujetos obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California para que notifiquen la dirección de internet exacta en donde se encuentra publicada la información que de oficio deben dar a conocer, en el entendido de que el enlace que estos proporcionen será considerado como la dirección oficial del sujeto obligado y será la que se ingrese para llevar a cabo la atribución del órgano garante, en la cual está contemplada en la fracción tercera del artículo 51 de la ley de la materia. Esto es, que es referente a vigilar y en su caso el incumplimiento de las obligaciones que le impone la ley, se hagan las recomendaciones a los sujetos obligados. Bien, vista de lo anterior, compañeros consejeros, si ustedes desean hacer algún comentario respecto a esta propuesta, se les concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Solamente. Adelante. Gracias. Bien, si bien es cierto, un servidor fue quien llevó esta inquietud, la presentante del Pleno, que se le turnó por razones naturales y responsabilidades administrativas al coordinador de la Coordinación de Evaluación y Seguimiento. Cierto que yo estaba pensando para darle certeza jurídica a más que un oficio de comunicación, a un lineamiento. Porque un lineamiento al final de cuentas norma los trabajos de cualquier institución. En ese sentido, lo que yo proponía, repito, era que no nos limitáramos a un oficio, porque el oficio al final de cuentas pudiera tener una temporalidad. El lineamiento también, pero digamos que tiene otra formalidad. El oficio es un comunicado, desde mi punto de vista es una comunicación. El lineamiento y el oficio pudiera venir acompañado del lineamiento donde se le comunicara y se le transmitiera al sujeto obligado que es. La motivación está en que tenemos que tener certeza sobre la dirección electrónica donde está albergada la información. Ahora, es un comentario. El otro comentario es, yo creo que como está redactado este oficio, difícilmente nos alcanzaría para realizar el análisis o la dirección esa, incurriríamos en la misma inseguridad jurídica cuando hiciéramos una evaluación derivada de una denuncia. Porque el texto está planteado que como parte del proceso de evaluación se le pide la información, pero entonces no sería vinculante. Entonces, cuidado, si evaluamos o realizamos un análisis de una denuncia pública con esta dirección y no está la información ahí, el sujeto obligado pudiera, en descargo y en desagravio, pudiera venir a decir en el procedimiento, la información, esa dirección no la tengo ahí porque yo la tengo en otra parte. El instituto lo que me dijo es en dónde está la información para evaluar los portales, no para la denuncia. Yo creo que podríamos ser más exhaustivos en esta parte y es para cualquier efecto
relativo a la información pública de oficio, no limitarnos al proceso de evaluación, ¿no? Esa sería mis dos propuestas. Si se queda en oficio, no tengo ningún problema con ánimo de que se avance, pero no perdamos de vista la posibilidad de que se pudiera construir un lineamiento. La propia ley, el propio artículo 51, fracción 17, para mí creo que sí nos alcanza, ¿no? Donde establece que es atribución del órgano garante elaborar sus demás normas de operación. Por lo tanto, si en un proceso, por ejemplo en el de recurso de revisión, donde les establecemos que nos señalen domicilio para ver sus notificaciones, domicilio electrónico o domicilio convencional, al final de cuentas es una norma de operación interna, porque estamos tramitando el recurso de revisión ante el propio órgano garante. Entonces creo que en ese mismo orden de ideas pudiéramos equiparar y dar la facultad al órgano garante para que emitiera un lineamiento. Y si en este momento se decidiera por cuestión del tiempo, en novedad del tiempo, bueno, yo sí pediría que se ampliara, no solamente limitándolo a las evaluaciones de los portales de internet derivado precisamente de la atribución que tenemos como órgano garante sobre el 51. No sé si soy digamos explícito en esta petición. Después. Gracias, presidente. Yo está un poco relacionada una duda que tengo con respecto justamente a solicitarles esta dirección electrónica en el proceso de evaluación, hablando en términos reales, cuando se realiza esta evaluación, la información de oficio que señala tanto el artículo 11 como la particular de cada sujeto obligado se encuentra en distintas direcciones electrónicas. Muchas de ellas se encuentran incluso en el propio, digamos, en la página principal del portal. Entonces, a la hora de evaluar, si el sujeto obligado nos diera una dirección contestando a este oficio, una dirección electrónica, en el momento de evaluar si esa información no se encuentra en esa dirección electrónica que nos está proporcionando, sino en otra dirección, sería la página principal, si se daría por válida, ¿no? Pues es que lo que es el oficio, para los efectos jurídicos correspondientes. Y es lo que pretendemos, precisamente esa inseguridad, que nos digan ahora sí que en dónde debemos de revisar. Y es lo que yo comentaba en la sesión anterior. Es, por ejemplo, un domicilio procesal. Vamos a suponer el edificio del Poder Ejecutivo que tiene 4 pisos y varias dependencias y entidades. ¿Dónde le notifico? ¿Dónde es válida la notificación a cualquier dependencia? Pues a lo mejor una oficina que ellos nos designen para que tenga certeza de que va a llegar la notificación y que los efectos de la notificación tienen una finalidad principal, que uno esté enterado de lo que está sucediendo en el procedimiento. Primero, como garantía de audiencia, que se sepa que existe un procedimiento, ante quién es el procedimiento, el número de expediente y la causa que está derivando de ese expediente, ¿no? Entonces, y luego los siguientes efectos son, bueno, que se conozcan cada una de las situaciones dentro del procedimiento. En ese orden de ideas y en esa equiparación yo proponía, bueno, pues, digamos, tener una certeza a los efectos obligados, en donde nos pudieran ellos decir en dónde debemos evaluar la información, y también para transmitirse a la sociedad, para que la sociedad conozca dónde debe estar la información pública de oficio, porque también la sociedad se pierde entre lo que tú dices en el portal en general y luego buscando en todas las páginas una fracción aquí, otra fracción acá, etc. Entonces digamos, dinos en dónde está para nosotros comunicarlo a la sociedad y poder entonces, ya que la gente sepa en dónde va a estar la nómina, los contratos de obra y etcétera, toda la información aplicable, ¿no? Por ahí era la motivación que yo expresé al pleno. Sí, totalmente de acuerdo, y justamente con sobre todo con el tema de tener una información en un solo espacio para la ciudadanía, para la sociedad civil, sin duda. Aquí nada más es por voluntad, ¿sí? Por parte del sujeto obligado, el darnos respuesta. Es el tema. Si fuera por lineamiento, no es observación. Si es lineamiento, sí, porque es norma de operación de nosotros. Para mí, la fracción 17 nos alcanza, ¿eh? Yo creo que nos puede alcanzar. Un análisis exhaustivo, dice, de más normas de operación. Porque entonces sería, bajo esa misma orden de ideas, bueno, ¿por qué pedimos un domicilio electrónico? No me voy al medio físico, porque entonces la solución sería, bueno, es que el Código de Procedimiento Civil lo dice, pero el medio electrónico, ¿por qué lo utilizamos? Porque son normas de operación de nosotros, ¿no? Creo que con ese mismo orden de ideas podríamos construir, entonces el lineamiento desde luego que sí tendría mayores efectos vinculantes
el oficio. Pero si el oficio, de todos el oficio es vinculante, ¿no? Pero no solamente mi propuesta entonces tampoco sería no limitarlo a los procesos de evaluación, sino también a la denuncia pública. Esa es mi inquietud. Hay que modificar el oficio, la propuesta de el oficio para que sea vinculante y quizá trabajar en un lineamiento, ¿no? Quizá en observancia, porque si me preocupa en determinado momento justamente que a la hora de evaluar y que si se encuentre la información del sujeto obligado en otra liga, bueno, pues obviamente ahí vendría la reclamación por parte del sujeto obligado. Aunque tú le diste digamos un derecho de audiencia previa. Sí, claro, claro. ¿Dónde voy a evaluar, no? Pues hay una manifestación expresa de él, autorización para que ese sea el lugar donde localice la información, ya la responsabilidad caería de parte de él, en esta parte, ¿no? Yo de acuerdo también en adecuar el oficio y sí trabajar en un lineamiento para que también ya quedara de esta manera ya establecido. Entonces, si ustedes están de acuerdo, sería entonces hacer la votación únicamente con la adecuación del oficio. Bien, no hay mayores comentarios, hemos suficientemente discutido el punto. Le solicito, contadora, someter en votación nominal la aprobación de la propuesta para requerir a los sujetos obligados de la dirección de Internet exacta donde se reporta la información pública de oficio con la modificación del oficio que fue presentado como proyecto. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de la aprobación de la propuesta para requerir a los sujetos obligados la dirección de Internet exacta donde estos reportan la información pública de oficio sometida a su consideración en votación nominal, cuyo sentido es la modificación del mismo del proyecto presentado del oficio, iniciando por el lado derecho al consejero presidente, por favor. Maciel López, a favor. Alcalá Mesa, a favor. Consejero presidente, informa usted que existen 2 votos solicitando se sirva pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Informa usted, consejero presidente, que una vez realizado el cómputo final, que existen 3 votos a favor de aprobar la propuesta para requerir a los sujetos obligados la dirección de Internet exacta donde estos reportan la información pública de oficio, pero asimismo se lleve a cabo la modificación del proyecto presentado, de acuerdo a los términos definidos. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad la propuesta para requerir a los sujetos obligados de la dirección de Internet exacta donde se estará reportando la información pública de oficio, por lo cual se le instruye a contadora que lo haga del conocimiento del titular de la Coordinación de Evaluación y Seguimiento y para que éste a su vez se envíen los oficios con las modificaciones que han sido propuestas por el consejero Alcalá a efecto de que se cumpla con esto. Y si no hay mayores comentarios, les solicito continuar con el siguiente punto de orden. 5. Asuntos generales. Haciendo constar que no fue enlistado puntos a deshogar en el presente punto del orden del día. Bien, si no, vista que no hay puntos a tratar, únicamente le solicito nos informe a este pleno cuáles fueron los acuerdos a los que se llegó el día de hoy. Acuerdo 1. Aprobación del acta de acuerdo de la primera sesión ordinaria del mes de abril del Pleno del ITAI-BC celebrada el día 7 de abril del 2013. Acuerdo 2. Aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-92-2013 presentado en contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado mediante el cual el sentido es el sobresee. Acuerdo 3. Aprobación de la propuesta para requerir a los sujetos obligados la dirección de Internet exacta donde eso reporta la información pública de oficio considerando la modificación propuesta por el consejero Alcalá. Es cuanto. Según la agenda, estamos verificando, si me permiten un segundo, para poder fijar la fecha, vamos a revisar la agenda, toda vez de que se han declarado binables los días jueves y viernes de esta semana, consideramos prudente al efecto de tener listos la información relativa
al recurso o denuncias que se vayan a resolver en esa fecha y que se puedan analizar y discutir. Por eso, el miércoles sería el ideal, ¿no? Está todo lleno de juegos. Uy, pero tú y venir, o sea, no puedes sacar ni picar. Entonces, miércoles es la presentación del módulo itinerante en la OC, que es a las 8:12. Es lo único que hay miércoles, ¿verdad? Sí, no hay que Miércoles, estar con el ¿miércoles qué es? es el miércoles, pero es el inicio, hay un módulo en la universidad, pero Es el 24. es Ah, sí, el miércoles 23. 23, toda la Miércoles mañana. 23. Entonces puede ser la sesión del 23, ¿no? Miércoles 23 Sí. aquí en Mexicali por la Sí. tarde, ¿no? A las, pues la hora que se fije en la convocatoria, ¿no? Bien. Para celebrar, perdón, contadora, ¿puede por favor indicar el siguiente punto del orden del día? 6. Fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Para celebrar la siguiente sesión ordinaria del Pleno del ITAIBC, se establece el día miércoles 23 de abril, el lugar y hora que se definan en la convocatoria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del reglamento de sesiones del Pleno de este instituto. Bien, pues siendo las 16 horas de este día, martes 15 de abril, se clausura la segunda sesión ordinaria del mes de abril del Pleno del ITAIBC. Por su presencia y atención, muchas gracias.